Queridos amigos, soy Mariluz Gallegos Maeta, diseñadora de interiores y representante de este magazine. Nosotros hemos avanzado prácticamente hemos terminado la edad antigua. Nos faltan estas dos culturas importantes que son la cultura minoica y la cultura micénica. Con estas dos culturas nosotros culminamos la edad antigua y pasaríamos a la edad clásica. Yo he encontrado muchos contenidos interesantes dentro de estas dos culturas y realmente me he quedado también muy impresionada porque he encontrado una cultura muy rica, una cultura que ha realizado muchos aportes importantes también a la humanidad y sobre todo esconde muchas historias mitológicas, ¿no? Que son interesantes leerlas, ¿no? Leerlas, profundizar y transportarnos, ¿no? A ese momento, ¿no? A ese periodo. Comencemos con la arquitectura minoica. La arquitectura minoica es una arquitectura que que se desarrolla en la isla de Creta. En la isla de Creta por los años aproximadamente 2000 antes de Cristo. Esta civilización minoica o cretense tenía muchas características importantes dentro de su arquitectura que dentro de un momento vamos a pasar a hacer la lectura. Pero quería hacerles una pequeña aplicación, un pequeño flash para que ustedes puedan eh, un poquito ir profundizando en el tema. La arquitectura principal eran los palacios y los enterramientos, ¿no? Los palacios más importantes eran los palacios de Nosos o conos, ¿no? Porque en realidad por, eh, por la traducción, mejor dicho, por la escritura, ¿no? Y el idioma, exactamente cuál es la pronunciación, pero se escribe con K, Nosos, ¿no? Es una de las obras importantes que tenemos dentro de la cultura minoica. La cultura minoica, su arquitectura era alquitrabada y utilizaban la columna invertida. En los gráficos vamos a ver cómo es el tipo de columna que ellos utilizaban. Es una columna muy bonita también y tiene cierta influencia de los griegos, ¿no? Se han encontrado algunos vestigios de esta cultura minoica. Lamentablemente, el final de esta cultura minoica es un poco devastador y es por eso que surge la cultura micénica, que se desarrolla en el Peloponeso. Ahora, la cultura micénica va a va a ser un poquito más desarrollada, por decirlo así, porque era un pueblo guerrero y agrícola. Era un pueblo muy guerrero y agrícola, y en esas épocas había muchas guerras. Inclusive, si ustedes recordarán, en la época de Mesopotamia, ellos hacían sus amuramientos altos, ¿no? Para protección de las guerras que habían, ¿no? Entre las civilizaciones. Esta cultura micénica va a realizar su arquitectura diferente a la minoica y por lo tanto se va a encontrar y se ha encontrado restos de esta cultura, ¿no? De esta cultura micénica, ¿no? Vamos a encontrar también eh, eh, bueno, las monarquías
que había en este periodo, en estas civilizaciones, y los reyes, ¿no?, que han pasado, que han habido muchos reyes importantes, de los cuales se ha encontrado también la tumba, ¿no?, de uno de estos príncipes, de uno de estos reyes, que los vamos a leer en este momento. Bueno, pasemos a la lectura. Lo que quiero mencionar también es que dentro de estas dos civilizaciones he encontrado mucho contenido, pero estoy realizando, lo que yo he escogido es un resumen para que ustedes puedan eh, introducirse dentro de la historia, ¿ok? Y me he concentrado mucho solamente en lo que es arquitectura, pero me interesó un poco el arte, ¿no? El arte, y es por eso que también lo voy a mencionar, ¿ok? Pero de una forma muy somérica. Entonces, dentro de la arquitectura minoica, les había mencionado que se desarrolló en la isla de Creta, ¿ok? Se desarrolló en la isla de Creta por los años 2000 a.C. Efectivamente, la cultura minoica se desarrolla en la isla de Creta y mantuvo la hegemonía en el mundo griego entre el 2600 y 1400 a.C. Su riqueza y poder se debió al control de su flota que ejercía sobre el mar, que era la talasocracia. Ya fuera mediante el comercio o la piratería, que eran dos actividades no muy diferenciadas en la antigüedad, políticamente se organizó como una confederación de ciudades o estados. ¿Ok? El ocaso de esta cultura fue muy rápido, provocado por la erupción del volcán de la isla de Tera. Esta evolución del volcán de la isla de Tera provoca también un, un maretismo, ¿no? Y esto se produce en la isla de Tera, en el archipiélago Santorini, en los años 1626 a.C. La flota quedó destruida por el posterior maremoto. Hubo un maremoto que destruyó toda la ciudad, toda la cultura minoica. Imagínense, una cultura que había desarrollado, había hecho muchos aportes importantes y fue devastada por el maremoto debido al volcán de la isla de Tera en el archipiélago de Santorini. Lamentablemente, pues no, esta cultura termina con este maremoto. Ahora, la construcción representativa de la cultura cretense o minoica fue el palacio. ¿Ok? Los encontramos en las principales ciudades como Knossos o Agia, Triada y Phaistos, que son ciudades, Knossos, Agia, Triada y Phaistos. Después les mencioné que la arquitectura era arquitrabada. Utilizaban dinteles sostenidos por columnas. Las columnas eran invertidas y estaban estructurados en torno a una plaza central o patio orientada de norte a sur. Del patio parte de manera anárquica el resto de los edificios y una de las escaleras enormes para ascender a las partes altas.
La luz de las estancias procede de los patios interiores y traga luces, ya que los edificios están construidos pared con pared, sin posibilidad de vanos. Posteriormente, destaca la columna cretense, que es la columna invertida, que tenía un fuste de forma troncocónica invertida, troncocónica invertida. Desde el punto de vista constructivo, no es una forma nada lógica, pero ellos realizaban este tipo de columna dando una explicación religiosa y decorativa. ¿Ok? Las columnas estaban decoradas y policromadas. El capitel tenía un exagerado toro y un ábaco, o esos animales mitológicos. Por su forma debe ser forzosamente bajas y anchas. Su uso fue abandonado con la supremacía de la micénica. Una vez que acaba la arquitectura minoica, micénica ya no utiliza esa columna invertida, solamente es de la civilización minoica. También vamos a encontrar que el urbanismo destaca las ciudades dotadas de redes de saneamiento, modelos que llegó a algunas ciudades griegas y sobre todo a Roma. ¿Ok? La escultura y la pintura. Hubo una producción de pequeñas estatuas que representaban a una diosa domadora de serpientes, damas vestidas con faldas acampanadas y figuras masculinas desnudas. Posiblemente se trataba de esbotos. Una de las figuras más destacadas es el conocido como acróbata de Nosos, figurilla de marfil que formaba parte de una escena de tauromaquia. Ahora, otras cosas importantes dentro de los muros de los palacios, vamos a encontrar escenas cotidianas y decoraciones naturales como hojas, flores, espigas, ¿no? Con un rico colorido. Las figuras humanas de perfil denotan la influencia egipcia, de la que escapa al dotarlas un movimiento, ¿no? Como escenas tauromaquia en Nosos, desconocidos en la ciudad del Nilo. Seguimos con la arquitectura minoica. La arquitectura minoica, sus representaciones más importantes son los palacios, pero que no tenían muralla defensiva o edificadas con piedra escuadrada, utilizaban la piedra y una estructura interna en torno a los grandes patios. Las ciudades eran alcantarilladas con tuberías de arcilla, ¿ok? Y los muros inferiores se construían con piedra y los superiores con adobe, ¿ok? Cada palacio contaba con un megarón, sala de recepciones y asambleas. Los capiteles de las columnas eran anulares y sencillos, y los primeros palacios fueron construidos al final del Minoico en el 3 milenio antes de Cristo, en Malia. Los más antiguos y principales palacios son de Malia, Nosos o Cosos y Festos. Son los palacios más antiguos y los más considerados. Los palacios eran centros de gobierno a la vez que eran sedes administrativas y santuarios, o sea, era igual como los zigurats en Mesopotamia, no solamente eran palacios que también cumplían una función, ¿no? Que eran administrativas y eran santuarios. La mayoría de los palacios más antiguos tenían solamente una planta en forma de U, con un patio central. Los últimos palacios tienen varias plantas, múltiples edificios, y las fachadas del oeste se realizaban con arenisca, como el caso de Nosos o Cosos. La columna
esto es un aporte muy importante de la minoica. La columna era la columna invertida. Era más ancha en la parte superior y la inferior al contrario de la griega. Las columnas cretenses se hacían de madera y eran generalmente pintadas de rojo. Se elevaba sobre una basa de piedra y se remataba con un capitel en forma modura redonda, ¿no? Otra característica importante de su arquitectura era la arquitectura funeraria. Durante el periodo prepalacial entre los 3000 y 2000 a.C., se construyeron lugares o enterramientos que se practicaban al rito de la inhumación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sepultura Tolos, que consiste en una cámara subterránea revestida de piedras cubierta por una falsa cúpula de voladizo. ¿Ok? Tolos es una representación de una de las sepulturas de esta cultura. Después tenemos en el periodo paleopacial, ¿no? Se desarrollaron tumbas de planta circular, ¿ok? Planta circular entre los años 2000 y 1700 a.C., que era otorgado a la atención de ajuares funerarios. Y tenemos también el periodo neopalacial, donde vamos a encontrar otras tumbas de forma más común, que era la tumba edificio, que constaba de una serie de habitaciones en las que se depositaba el ajuar funerario, como la tumba real de Isopata o la conocida tumba de templo, en la que el edificio religioso daba paso a un patio al fondo del cual se encontraba la entrada a la cripta. ¿Ok? Entonces, dentro de esta arquitectura minoica vamos a encontrar también periodos, ¿no? El periodo prepalacial, el periodo paleopacial y el periodo neopalacial, que está dentro de los enterramientos que se realizaban, las sepulturas, ¿no? Que era una de las obras de la arquitectura minoica o cretense. Mencioné que su arquitectura era arquitrabada porque terminaba en terrazas, probablemente se conocían de doble vertiente, pero no era necesaria por el clima de la zona. Los muros estaban realizados con mampostería y piedra, como refuerzo, que se va a enlucir permitiendo la realización de pinturas en el interior. El suelo podía ser de dos maneras, a base de tierra batida o con losas de piedra. Los soportes fundamentales son el pilar y sobre todo la columna invertida. El capitel estaba formado por dos partes, una montura convexa grande y un dado aplastado, por lo que se le consideraba antecedente del capitel dórico de la cultura egipcia. Acuérdense que la cultura egipcia tenía tres tipos de columnas tres etapas importantes, que era el dórico, el jónico y el corintio. Entonces ellos tienen una influencia también de la cultura egipcia, ¿ok? Se han conservado ciudades donde se ha podido excavar y se han encontrado interesantes murallas, ¿ok? Las más importantes son de Gurnia, en Creta, y la de Agrotiri, que se encuentra muy bien conservada, con edificios levantados con pinturas. Se han hallado también dentro de los santuarios maquetas, ¿no?, de casas de santuarios con ofrendas que nos permiten saber cómo eran. Las más importantes fueron las villas campestres,
que se habían encontrado, pues pertenecían a los más poderosos. La arquitectura funeraria o los enterramientos eran muy importantes. Había múltiples tipos de enterramientos, que lo he mencionado anteriormente. Acuérdense que eran como 3 periodos, ¿ok? Algunos solos están excavados en la roca con pequeñas cámaras. Los toloi, que son cámaras circulares, ahí vamos a los enterramientos circulares, estaban cubiertos con una falsa cúpula que van a ser procedente de los micénicos. Los toloi cretenses son los más pequeños. Otro tipo de enterramiento tiene de forma rectangular y se realizaban en distintos ritos. En todos estos tipos de enterramientos se ha encontrado un ajuar y sarcófagos. Estos pueden ser en forma de bañera o rectangulares que descansan en 4 patas con tapadera, que están hechos de terracota policromada. Ahora vamos a mencionar el principal palacio minoico, que era el Palacio de Nosos o el Palacio de Cosos. En realidad la pronunciación es por el tipo de idioma, ¿no? Porque se escribe C-N-O-S-O-S, que es Nosos, o Cosos, no sé cuál es la pronunciación exacta. La forma más importante de la arquitectura son los palacios, ¿ok? Que constituyen verdaderos complejos con distintas reconstrucciones y ampliaciones. Los más importantes son los de Nosos, los de Faistos, el Palacio o Villa de Agia Triada y el de Malia, ¿no? Que estos son ciudades que se desarrollaron dentro de la cultura minoica. Estos palacios tienen unas notas comunes. Están construidas en colinas y lugares elevados. Tienen un carácter abierto y son muy funcionales. ¿Ok? Tienen la casa del rey, la casa de los nobles, etc. Y están totalmente compartimentados, independencia económica. Todos estos palacios tienen una sensación como una especie de laberintos, ¿no? Como una especie de laberíntica, con un trazado asimétrico y ocupando grandes espacios. Acá describe la parte interior del palacio, ¿no? Cómo eran, cómo estaban realizados. El Palacio de Nosos. Lo vamos a poner en los gráficos y en la parte de los contenidos para que ustedes tengan, no se confundan mucho y logren capturar la idea importante de cada cultura, de esta cultura minoica. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la pintura cretense. Me gustó mucho y es por eso que lo vamos a mencionar. La pintura cretense era una manifestación más clara junto con la escultura. Su escultura era una escultura muy detallista y muy fina, muy sofisticada. Y me gustó mucho leer el contenido de esta pintura cretense. Era delicada y con una estilización de belleza de arte, ¿no? Se desarrolla sobre todo en la cultura minoica más que en la micénica, y el momento de más esplendor se encuentra entre los años 1550 y 1450. Sus precedentes están en Egipto, especialmente la pintura del Imperio Nuevo, y en Mesopotamia, especialmente en el Palacio de Mari. Vamos a encontrar su arte, ¿no? Es semejante en técnica y en ejecución en estas pinturas. En la pintura al fresco aplicada en el muro ya está estucado y también se realiza con colores minerales disueltos en agua. También hay algo de relieve.
Se utiliza la marquetería dentro de su arte y incrustaciones, ¿no? Como ejemplo del mono azul, se emplean colores vivos, llamativos, limpios, claros y a veces ideales, como el mono azul o delfines en el tono azul, totalmente distintos al real. También tiene una gama cromática bastante reducida, donde predomina el azul, el verde, el blanco y el ocre. Es una pintura bidimensional. Los temas son humanos que demuestran las ganas de vivir de los cretenses. Son temas cotidianos y amables. Aparece el paisaje de animales, unos reales y otros no, como los grifos, y el predominio de la fauna marítima. O sea, aquí en la cultura minoica empieza la representación de la fauna marina, los primeros artistas que representan la fauna marina, ¿no? Es decir, que mi artista Flavio Caporali también tiene influencia de la cultura minoica dentro de sus composiciones. Bueno, él es ítalo-peruano y es un gran artista y su estilo, él pinta seres marinos. Y ahorita me acabo de acordar, por lo que estoy leyendo, que los cretenses utilizaron el predominio de la fauna marina, ¿no? Justamente a través de estas obras y a través de estas pinturas es que los historiadores encuentran cuáles eran las actividades principales de cada civilización. Muchas veces no se han encontrado vestigios y nunca se han encontrado las construcciones, pero a través de los murales, a través de las pinturas, se puede saber cuáles eran las actividades de estas civilizaciones, de estos hombres antiguos, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, era la pesca, ¿no? Y se realiza en sus representaciones artísticas. También hay temas humanos como los rituales u otros juegos, ¿no? Se aprecia un gran gusto por las formas ondulantes que conducen a una pintura elegante. Por eso les menciono que esta pintura cretense o micénica era una pintura muy elegante, muy sofisticada, muy fina y utilizaban colores también muy alegres, pero también hacían sus representaciones de animales y de personas. El hombre aparece semidesnudo y vestido con un faldellí y la mujer viste de forma muy característica con un traje largo hasta los pies, con una falda de volantes y la parte alta ceñida con una especie de corpiño, ¿ok? De gran escote y de manga corta, o sea, un gran escote, no como mi vestido que es bien cubierto. Se utilizan colores más claros para la mujer que para el hombre. Había una diferencia. Ustedes saben que tema de la adoración, ¿no? De las diosas, ¿no? De las mujeres, es, eh, es algo también psicológico. ¿Por qué? Porque la mujer cumple un papel muy importante en la etapa arcaica, cuando el hombre comienza a pasar de nómada a ser sedentario. Les menciono y hago un paréntesis porque la mujer cumple un papel importante que se dedica no solamente a la crianza de los niños o la domesticación de los animales, sino también a la agricultura. Y es por eso que las pinturas en aquel entonces comienzan a pintar mucho a las mujeres, porque las mujeres comienzan a tener un papel muy importante, ¿no? A nivel social, a nivel monárquico también, y es por eso que en aquel entonces la mujer también cumplía ese papel de ser una representante, ¿no? De un imperio, representante de una monarquía, ¿no? Y eso también se cumple, ¿no? Dentro, cuando he estado un poco leyendo de la cultura peruana, ¿no? Y en la cultura peruana están las clases sociales, ¿no? El Inca con su esposa y los diferentes gobernantes que tenían después del Inca, ¿no?
Y efectivamente también la mujer, había un culto de las mujeres más bonitas y las más bellas, ¿no? Y bueno, ese es un tema ya aparte para leerlo, ya me estoy extendiendo, pero quiero mencionar que cómo va a influenciar también dentro de la cultura peruana. Parece mentira, pero todas estas civilizaciones están enlazadas y esta cronología eh, de esas civilizaciones van a tener influencia en todo el resto de las civilizaciones, ¿no? Y es importante siempre conocer cuáles son los antecedentes, y este es un antecedente importante, ¿no? La mujer viste de largo con una característica de un traje largo hasta los pies, una falda de volantes y la parte alta ceñida con un corpiño. También llevaban peinados muy vistosos y adornos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo en esa época cómo se vestían las mujeres. Me hubiese gustado estar en esa época, cómo, cómo es que ellos hacían sus peinados. Me imagino que también habían estilistas o personas que se encargaban de peinar a las reinas, ¿no? Me parece, pero bien un poco, ¿cómo te podría decir? Eh, bueno, me imagino que sí, porque si en la época de Mesopotamia ya existían los abogados, ¿no? Los hombres de derecho, ¿no? De leyes. Imagínate, ellos tenían sirvientes, aquellos que la acompañaban, y a las reinas, ¿no? Por ejemplo, egipcias también las peinaban y las maquillaban, ¿no? Y utilizaban materiales naturales, insumos naturales para hacer estos grandes maquillajes, no maquillajes como me he maquillado ahora, ¿no? Pues un maquillaje más natural, ¿no? Por ahí me han comentado que maquillarme mucho no me conviene, no me favorece, y mejor es maquillarme de una forma natural, un poco más natural, y mostrar mi belleza natural, ¿ok? Bueno, un poquito de cambiando de tema para ver. Ahora, bueno, los fondos son lisos, sin perspectiva y generalmente de un color, ¿no? Ahora, otra cosa importante dentro del Palacio de Nosos, se supone que el Palacio de Nosos lo creó el rey Minos, ¿no? Que era un rey sacerdote que tenía un cuerpo joven y atlético, con una cintura muy fina, por lo que estas figuras se las denomina figura de cintura de avispa, ¿ok? Lleva la mano derecha sobre el pecho, probablemente como símbolo de poder, y en la mano izquierda arrastra algo, probablemente un grifo, que va caminando entre un campo de lices, y hay una mariposa revoloteando, que lleva un collar y una tiara con plumas y adornos con forma helicoidales. Tiene zonas de relieve, ¿no? La pintura cretense, ya les mencioné, tiene sus obras importantes, el mono azul, ¿no? Que está realizado con pasta y se incrusta y se colorea, ¿ok? El pescador, que también es una obra importante dentro de la cultura cretense, y aparece como un joven con sartas de pescados. La piel oscura del chico destaca con el fondo liso claro. Eso les voy a mostrar en las imágenes algunas obras y pinturas de los cretenses. Los cretenses, me gusta la pintura, cómo era su estilo, ¿no? Es importante recalcar siempre detalles de ciertas civilizaciones, ¿no? Y vamos a mencionar también la escultura. La escultura cretense. La escultura cretense tiene menos importancia que la pintura, pero ellos realizaban pequeñas estatuillas eh, eventas. Estas estaban realizadas con rico oro y marfil, ¿no?
criselefantinas, que se les llama criselefantinas, o de otros materiales como losa porcelana vidriada y colorada muy fina y de terracota más simples. La mayoría son esculturas femeninas que representan seguramente a diosas o sacerdotisas. ¿Ok? Tenemos también la representación de las damas de las serpientes. Todas ellas son del Minoico medio, ¿no? Donde se trata de representaciones de una diosa, probablemente de la fertilidad o sacerdotisas. El tocado puede tener distintas formas, un turbante en forma de tiara, etc. Puede ser cornado como un animal o un sentido religioso. Acá, bueno, da las características del tipo de escultura que ellos tenían, ¿no? Es bastante contenido. Y también tenemos la cerámica cretense. La cerámica cretense se empieza a ser importante a partir del Minoico medio. Aunque ya había dado anteriormente una decoración, la cerámica de cretense va a desarrollarse dentro de la cerámica camarés. Los camarés aparecen en el Minoico medio y puede ser diferentes formas, pero siempre tenían un fondo oscuro, negro o azul, muy oscuro. Utilizaban mucho este color, sobre el que resaltan los colores blanco, ocre y naranja. En decoración geométrica con un predominio de la curva y la contracurva, y también aparecen algunos animales marinos, otra vez los animales marinos. La cerámica de estilo de palacio aparece en el Minoico reciente. Es un estilo más naturalista, la decoración es de formas vegetales más estilizadas y jugando con curvas y contracurvas. Esto es de la parte interior de los palacios, donde realizaban los murales, ¿no? Y las cerámicas y las esculturas que también se han encontrado. Vasijas, ¿no? Como el pulpo, ¿no? Que es una de las representaciones. La boca era estrecha y tiene pequeñas asas, y los tentáculos del pulpo hay representaciones de algas. Perfecto. Ahora vamos a mencionar algunas ciudadelas y palacios micénicos. Tenemos, por ejemplo, la Puerta de los Leones, es una de las obras. 2. El Círculo A de las tumbas reales. ¿Ok? 3. Las casas micénicas. 4. Los templos. 5. El Gran Rampa. 6. El Propilio Monumental. 7. El Gran Patio. 8. El edificio principal del palacio. 9. La Casa de las Columnas, barrio de los artesanos. 10. Las cisternas. Y 11. La puerta de entrada del norte. Esta es la ciudadela y palacio de Micenas, son las partes, ¿no? Cómo estaban constituidos. Es como un sigurat. El sigurat, recuerden que el sigurat no era solamente un palacio, sino que dentro de ellos había todo una ciudadela. Igual es dentro de los palacios micénicos, ¿no? Entonces tiene sus partes. En el Palacio de Micenas destaca la Puerta de los Leones, ¿ok? Que se da en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y menciona, ¿no? La escultura, ¿no? Del león, que tenía 20 toneladas de peso, sus patas eran anteriores y se apoyan en la base de la columna del estilo cretense, las cabezas eran de origen y estaban realizadas en material, eh, en el material que ellos utilizaban, en una de las primeras representaciones escultóricas monumentales del arte europeo. Sí, efectivamente. Después menciona la Puerta del Norte y describe cada parte de el palacio, de las ciudadelas de cada palacio. Entonces, culminamos con la cultura cretense. A ver, vamos a
minimizar a la mínima expresión esta lectura importante que he hecho para que ustedes tengan conocimiento. Es importante que profundicen dentro de cada cultura. No, no hay que quedarnos con los contenidos o los videos que nosotros estamos realizando. Recuerden que los contenidos que nosotros realizamos, hemos leído diferentes contenidos para hacer una estructura, una diagramación muy específica de cada cultura, ¿no? La cultura minoica lamentablemente quedó devastada debido a este volcán que finalmente terminó en un maremoto y se llevó toda la cultura minoica. Es una pena, solamente se han encontrado vestigios, pero quedan la cultura micénica, que la cultura micénica, bueno, no quiero decir que son más inteligentes, pero en realidad ellos fueron más precavidos y como era un pueblo guerrero y agrícola, realizaron su arquitectura con más protección, ¿no? Con un amurallamiento dentro de su arquitectura para que tengan protección. Es por eso que su arquitectura ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Claro, no al completo, pero sí se ha encontrado más detalle, ¿no? de esta arquitectura. Y yo quería decirles algo muy importante, sobre todo a mis seguidores de la ciudad del pueblo de Irak, del pueblo de Irak, del país de Irak. Eh, Estoy muy agradecida por todo, toda su cultura que he estado desarrollando a través de más o menos un mes o un poco más de estas 6 civilizaciones de Mesopotamia. Les agradezco por sus comentarios, me han escrito por interno también, me han mandado contenidos, eh, seguidores de Irak, ¿no? Y representantes de la cultura mesopotamia y de todos sus monumentos y todos sus palacios que han tenido y se sienten orgullosos, ¿no? Y en realidad me he quedado maravillada, me he quedado enamorada de su cultura y quería agradecerles públicamente por ese gran aporte a la humanidad que han tenido con su cultura, ¿no? Ahora toca culminar con estas culturas minoica y micénica para terminar toda la edad antigua y pasar a la edad moderna. En la edad moderna vamos a conversar ya otras culturas, ¿no? Con un poquito más de experiencia, con un poquito más de influencias que han tenido de las diferentes culturas, pero lo importante es que hemos hablado desde el principio cómo es que se inició la arquitectura, cómo es que se inicia esta urbanización, cómo es que se inicia este arte, ¿no? Esta gran civilización humana, ¿no? A través de las construcciones. Eso es importante conocer. Bueno, les agradezco por su atención, por sus comentarios y nos encontramos en el próximo contenido de la cultura micénica. Muchas gracias.